¿Cómo está? ¿Cómo le va? Qué gusto volver a reencontrarnos junto a ustedes en este día viernes, cerrando la semana a través de las pantallas de Antofagasta Televisión, junto a ustedes del otro lado haciendo un nuevo capítulo de Pulso. Hoy vamos a estar conversando de la arena política, el acontecer en nuestra región, por supuesto en nuestro país, y vamos a estar abordando como telón de fondo también en un inicio el lanzamiento del libro La derecha liberal sí existe, justamente con su autor, el señor Hernán Larraín Mate. Vamos a estar también adentrándonos en la actual carrera parlamentaria y presidencial de cara, con miras a la papeleta de noviembre 2025. Para eso me acompaña el panel a mis espaldas, Juan Manuel Santa Cruz, actual presidente de Evópolis, el señor Hernán Larraín Mate, abogado y político chileno, y nuestra panelista semanal, la doctora en Ciencias Políticas, Francis Espinosa. A continuación, les extendemos la invitación a que usted nos acompañe en esta horita de conversación, análisis y debate. Aquí comienza un nuevo capítulo de Pulso. Bienvenidos y bienvenidas. Pulso. En Antofagasta Televisión. Bienvenidos a Pulso. Bien, lo anunciamos en la presentación de este capítulo de Pulso. Agradecemos, por supuesto, que esté junto a nosotros. Vamos a estar hablando en este primer momento del programa sobre el reciente lanzamiento del libro La derecha liberal sí existe, justamente en un año que está entrecruzado por varios factores a nivel sociopolítico. Uno de ellos recae en noviembre próximo, cuando los chilenos y chilenas tengamos la obligación de ir a votar para definir los próximos 4 años de nuestro país y a nivel regional también en la carrera a la Diputación. Vamos a saludar en primer término al señor Hernán Larraín Mate. Gracias, Hernán, por estar con nosotros, por la gentileza, bien digo, y la amabilidad de tu tiempo. Coméntanos como autor este libro, La derecha liberal sí existe. ¿En qué consiste? Un resumen. ¿Qué nos vamos a encontrar? Bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación. De hecho, aquí está el libro, para que todos los que le interese esta conversación. La derecha liberal sí existe es una crónica personal, es un relato en primera persona en el cual yo comparto cómo un grupo de personas que querían compartir y emprender juntos un proyecto político que hoy día conocemos como Evópolis, pero parte mucho antes, ¿cierto? Y abrazando el ideal liberal, afincado en la centro derecha, emprende este proyecto. Y es la historia de estos últimos 15 años, de nuestras definiciones ideológicas, de por qué tomamos las decisiones que tomamos, de las luces, pero también de las sombras. Y yo espero que este sea un testimonio de por qué este proyecto es valioso, su historia, y por qué tiene un futuro también hacia adelante. Viene a romper quizás ciertos paradigmas de lo que uno podría entender como la derecha liberal, porque claro, estamos en un año eleccionario que es súper importante y donde se da un fenómeno bien distinto, que es esta subdivisión de las derechas. Hoy ya no se habla de la derecha, sino que en plural. ¿Aborda un poquito eso para ir entendiendo quizás el ciudadano de pie que no está tan metido en esta temática? Bueno, sin duda. De hecho, cuando nació Evópolis, habrá que recordar, en ese momento existían 2 partidos, que eran los partidos tradicionales, la Renovación Nacional y la UDI, y de hecho cuando nosotros empezamos, incluso como movimiento político, juntos construimos Chile Vamos, que es la coalición que hoy compartimos. Y estuvimos juntos durante muchos años, y hoy el presente es muy distinto. Porque tanto en Chile como en el mundo han emergido estas derechas alternativas, algunos le llaman derechas radicales, ¿cierto? En el caso chileno está el Partido Republicano y más actualmente el Partido Nacional Libertario, que han venido a buscar y a tener una identidad diferente. Hay una pelea hegemónica, ¿cierto? Hay 2 candidatos presidenciales, 3 incluso, que están buscando una diferenciación de cara al electorado. Y yo sí encaro cuáles son las características de la derecha liberal, cuáles son sus fortalezas, y también de Chile Vamos y del liderazgo de Evelyn Matei, y las diferencias que tenemos con estas derechas alternativas o radicales, que yo creo que son muy importantes para que la ciudadanía en noviembre elija informadamente. Juan Manuel, aprovecho a saludarte también, bienvenido a la conversación, gracias por estar con nosotros. ¿Se ha podido desapegar Evópolis o esta derecha liberal de los viejos patrones de la derecha chilena? ¿Orientado en qué?
Estamos hablando que ustedes ya empiezan a dibujar el diseño de Evópolis por allá por el 2011-12, cuando ya lo conocemos a nivel nacional. En estos 13 años, ¿han ido cambiando, han ido mutando, se mantienen? ¿Qué diferencia encuentras tú con ese inicio versus este año? Hola Eduardo, muy buenas noches Francisca y Hernán y a todos quienes nos están escuchando y mirando desde su casa. Un comentario muy breve antes de responderte, Eduardo. Me llamó mucho la atención ayer cuando llegamos con Hernán y viniendo justamente al set y al centro de la ciudad, el orden que había en la ciudad y la forma en que estaban ordenadas las calles y la limpieza que había. Y te lo comento porque había estado aquí en Antofagasta hace unos meses atrás, en noviembre recién pasado, ¿Ya? y recuerdo que estaba lleno de comercio ambulante en ese minuto y prácticamente no se podía caminar en las calles. Así que un comentario que me llamó mucho la atención y me dio gusto de ver a la ciudad distinta, que asumo yo, ¿verdad?, como un aforino, que esto es un rol del alcalde de Antofagasta, Sacha Rasmilich. Sin duda. A tu pregunta, claro, en el origen de Evópolis, y esto Hernán lo cuenta muy bien en su libro, hay ciertas cosas que nos diferencian muy claramente respecto de la derecha. Hay por de pronto una agenda valórica que es muy distinta. Desde Evópolis se empujan iniciativas como el matrimonio igualitario y que luego Chile Vamos se terminó sumando a ese tipo de agenda, y hoy día la verdad respecto de esas materias no tenemos grandes diferencias con el resto de la coalición. Podemos con gusto decir que movimos la aguja de las ideas desde Evópolis y sumamos a Chile Vamos al resto de la coalición en eso. Ahora, hay otras cosas que siguen, en donde Evópolis se sigue distinguiendo. Por de pronto, la característica reformista que tiene el partido, el ser urgente en la necesidad de hacer cambios respecto a las cosas que no funcionan, el rebelarnos respecto del status quo, y eso es algo que mantenemos hasta el día de hoy. Y en esa línea es que la seriedad con la que Evópolis hoy día hace propuestas de política pública sigue siendo un elemento que es central en nuestra manera de aproximarnos a la discusión política y que genera hoy día una gran diferencia, no tanto con Chile Vamos, pero sí con los extremos, como muy bien mencionan, con los extremos políticos de ambos lados, que una de las características que tienen esos extremos es que proponen cosas que muchas veces no son viables de llevarse a cabo, no son políticamente o técnicamente viables, y que por lo tanto, claro, pueden ser muy atractivas desde el punto de vista electoral, pero que luego tienen la dificultad que a la hora de implementarse no se puede. Doctora, también la saludo, sumamos su visión a la conversación. A ver, vamos a hacer un juego de palabras con el nombre del libro que presenta Hernán. ¿La derecha liberal sí existe? Le pongo un signo de interrogación al final de ese título. Desde la mirada de la ciudadanía, desde la mirada de la academia también, ¿existe realmente hoy en Chile la derecha liberal y cómo se expresa en la práctica? Sí, bueno, tal vez esa pregunta sería más para Hernán, pero quisiera señalar varias cosas. En primer lugar, que siento yo que es la primera vez que una centro derecha habla de una derecha liberal, digamos, de manera concreta en un libro, porque yo lo escuchaba, por ejemplo, en Axel Kaiser, todo el análisis que él hace, incluso con algunos académicos de Argentina, lo he visto en algunos seminarios, conversatorios. Entonces, me parece bien significativo que en el fondo haya una necesidad digamos, de levantar una narrativa concreta de lo que es el liberalismo, en este caso, desde una centro derecha. Eso me parece bien significativo. En segundo lugar, el libro, porque, digamos, tuve la oportunidad de leerlo, habla de dos derechas en realidad, y hay un estudio de la universidad de la universidad, me parece que es de la, no sé si la Andrés Bello, acá lo tengo por acá, perdón, de la UNAP, perdón, de Stephanie Lendat, que es la editora, y habla de 3 tipos de derecha. Entonces ahí me cabe la duda si son 2 tipos de derecha o 3 tipos de derecha, y digamos ella habla de una derecha subsidiaria o Chicago gremialista, una derecha más social, solidaria, perdón, que es la que seguramente plantea Hernán, y una más bien ultraliberal, o incluso se hacen llamar libertarios. Entonces, digamos, tal vez la problemática que queda más bien desde el análisis político es, en primer lugar, si hay 3 derechas, 2 derechas, efectivamente no hay, sí, tal como decía Hernán, son las nuevas derechas. En una columna yo hablé de las derechas posmodernas, también podría ser, ¿no? Y lo segundo, ya desde una cosa más epistemológica, es finalmente que abraza esta derecha liberal,
parte con una cosa que Martha Nussbaum le llama como este sentimiento de nostalgia, una nostalgia política. Entonces tal vez uno pudiese decir que también ve un poco de nostalgia política en este planteamiento de la derecha liberal, pero no tanta nostalgia como acercarse, digamos, en este caso, a la dictadura. Y desde la ciudadanía yo creo que todavía no queda claro, en el fondo, qué constituyen estas tres derechas, estas dos derechas que finalmente llevan tres candidaturas y que uno cada vez las ve, digamos, ve estas derechas más fragmentadas y sin una narrativa identitaria que por último identifica cada una de las derechas. Hernán, teniendo ya más o menos identificado el contexto general, más global, ¿a qué apunta? ¿Cuál es el rol que debiese jugar la derecha más liberal en Chile hoy? Teniendo en consideración que los 4 próximos años va a haber un gobierno distinto, me imagino, en varias matices al actual. Llámese, como se llame ese gobierno, puede tener muchos puntos diferenciadores. ¿A qué está llamada la derecha liberal? Y muy breve, Sí. yo me voy a hacer cargo de algunos puntos que me parecen muy Por importantes favor. e interesantes de la doctora. Yo creo que hace 10 años, habrá que ver el tiempo en que Stephanie Allenda hizo ese estudio, había claramente un mundo que era la UDI, es lo que ella denomina el chicago-gremialismo, después grupos más liberales, ¿cierto? Y emergentemente grupos más hacia la derecha, más libertarios. Yo creo que hay una foto ahí. Ahora, yo creo que hoy día eso yo decantando en que Chile Vamos, que tiene obviamente tradiciones distintas, hay mundos conservadores, socialcristianos y liberales, pero han confluido en un proyecto compartido, que es Chile Vamos, que tiene de hecho una candidatura única, no fue a primarias, todos los partidos definieron a Evelyn Matei. Y yo creo que eso es interesante de observar. Y van a haber probablemente 2 listas parlamentarias en primera vuelta. La del mundo de esta derecha alternativa Sí, y la sí, de la Chile Vamos. Yo creo que eso es como una forma de mirarlo hoy. Lo segundo, ¿qué características tiene? Yo creo que la derecha liberal que promueve Evópoli. Bueno, yo creo que fundamentalmente y en primer lugar es un proyecto comprometido con la democracia, muy ajena naturalmente a la dictadura. En segundo lugar, tiene un proyecto de justicia liberal y que todas las personas, independiente de su cuna, puedan desarrollar sus propios proyectos de vida, ¿cierto? Los niños primero en la fila, esa bandera social que nos vio nacer con tanta fuerza. Sí. En tercer lugar, nosotros creemos en mercados competitivos, creemos que la economía abierta genera bienestar social y por tanto somos grandes promotores del emprendimiento. Y en cuarto lugar, creemos en que las sociedades son muy valiosas cuando son diversas. Nosotros abrazamos que exista pluralidad entre nosotros. No creemos que haya una forma correcta de vivir la vida, es una cosa más cultural. Eso todo junto, creo yo, es una síntesis de este liberalismo integral que creo yo comparten muchos en Evópoli. ¿Qué rol jugar a futuro? Sí. Bueno, en primer lugar, yo espero que seamos una contribución al proyecto que hoy día lidera Evelyn Matei. Porque en noviembre Chile se va a jugar una cuestión muy importante. Yo creo que estos 4 años, lamentablemente, con Gabriel Boric, no han sido buenos para Chile. La gran mayoría de los chilenos quiere un cambio y yo creo que ese cambio tiene en Evelyn Matei experiencia, equipos, conocimiento del Estado y hay un plan. Y Evópoli está comprometido también a través de su centro de estudio horizontal con propuestas, con contenidos, cómo resolver con eficacia los problemas de seguridad, o más bien de inseguridad, crimen organizado y narcotráfico. ¿Cómo hacer que Chile vuelva a crecer? ¿Cómo generar más empleos, mejores salarios? Y ahí hay un grupo de economistas, entre ellos Ignacio Briones, que está haciendo propuestas muy concretas. Y por supuesto queremos generar una mayoría para que Chile tenga gobernabilidad, una cuestión que yo creo que en todo el país se requiere con urgencia. Entonces creo que podemos aportar personas, ideas. Por supuesto va a haber un desafío parlamentario que va a complementar todo esto, pero Chile se juega mucho en noviembre y yo espero que Evópoli juegue un rol protagónico en esa tarea. Hernán, me quiero quedar, ya voy con Juan Manuel también, me quiero quedar con un concepto que acabas de esbozar, este pluralismo, ¿no? ¿Tú crees que al menos en la política y en la sociedad le está haciendo bien a Chile? ¿Nos está separando, nos está juntando, está aunando diferencias, la está marcando todavía más? Pues yo creo que Chile hoy día, no cabe ninguna duda, después de este proceso de demonización que vivió los últimos 30 años, habrá que recordar, en el año 90 Chile era un país pobre. La mayoría de su población estaba bajo la línea de la pobreza. Sí, hoy claro. día somos una sociedad de clase media. Hoy día el desafío, el sueño de que las personas puedan tener un proyecto, ser profesionales, es muy compartido. Hemos avanzado mucho, pero por supuesto algo pasó en el trayecto y este país se estancó, se desorientó y yo creo no tiene un proyecto compartido para el futuro. Y ahí hay un gran desafío. Ahora, en ese proceso, la sociedad chilena
abrazó la diversidad, ¿ah? Reconoció distintas formas de familia. Lo mencionaba mi presidente, ¿cierto? El matrimonio igualitario, por mencionar alguna de ellas. Y yo creo que hoy día Chile es un país diverso, vivimos en nuestras diferencias, y yo creo que eso es una fortaleza que hay que, sin ninguna duda, proteger. Quiero volver, Juan Manuel, también un poquito a esta derecha liberal. Nos quedamos con el ejemplo de Evópoli, por supuesto, sobre la mesa. ¿Por qué ha costado tanto que la derecha liberal se afiance de manera rotunda en la política chilena, en la sociedad chilena, que logre ingresar quizá a esas necesidades que ustedes buscan cubrir en los últimos años? ¿Qué piedra de tope han tenido en el camino? O si hay más de una. Sí. Bueno, hay varias, pero una que en mi opinión es muy relevante es que las ideas liberales dan para un marco de acción que es muy amplio. Y muchas de estas ideas son conceptuales, los principios que declaraba Nan recién, por ejemplo, que todos en la sociedad puedan desarrollar sus propios planes de vida. Eso es un concepto, es un principio. Pero luego a la hora de una elección, no es que tú puedas, ¿no es cierto?, salir a decir, vote por Evópoli porque acá queremos que todos desarrollen sus planes de vida. Eso está bien, pero no es suficiente. Se requiere de llevar eso a cosas muy concretas, muy prácticas, que son finalmente las razones por las que una persona en Antofagasta termina votando por su alcalde o termina votando por su parlamentario, quien sea. Entonces ahí hay un desafío de cómo uno muestra estas ideas de una manera que sea muy tangible, concreta y sencilla para todos los ciudadanos. Y en esto es difícil en el contexto en el que estamos, porque con la emergencia de las redes sociales, con la desintermediación de las instituciones, en donde cada quien puede decir lo que quiera a través de un canal de YouTube, de sus redes, etcétera, y en donde se dicen, ¿no es cierto?, muchas cosas que muchas veces no son ciertas, o son muy atractivas, pero no viables, como hablábamos en la pregunta anterior. Bueno, hace que haya muchos votantes que en ese mar de opciones se confundan. Y ahí yo, en mi opinión, es donde tenemos el principal desafío como partido político, como Evópoli, de poder mostrar ideas que son serias, que son sensatas, que le hacen bien a Chile, pero de una manera en que sean atractivas, que sean sexys y que por lo tanto que convoquen a la urna. Claro. Y ese creo es un desafío que arrastramos desde hace un tiempo. Doctora, a ver, la quiero llevar a otro plano, porque aquí va muy ligado con lo que respondía también Juan Manuel. ¿Cómo subsiste la derecha hoy en día y cómo se defiende, entendiendo también que esta postura más radicalizada de derechas más extremas, lo conversamos también antes del programa, están como fagocitando, están como engullendo a estas ideas más de centro, más moderadas? Pareciera que ahora lo que el chileno espera es un poco más drasticidad, es algo más tajante. ¿Cómo subsiste una derecha liberal? Sí, me parece que es Hernán quien dice algo bien significativo de Sebastián Piñera, que en realidad él no era muy partidario de transformaciones tan significativas, sino que desde de una renovación desde dentro. Entonces, lo que hace Evópoli tal vez un poco le tuerce la mano y trata de hacer transformaciones más significativas. Entonces, la pregunta es, a lo mejor era necesario hacer una transformación primero de adentro y después ir hacia afuera a estas transformaciones. La verdad es que no lo sé. Y al escuchar digamos, a ambos, me queda una sensación de un idealismo político tan distinto a la realpolitik. La realpolitik es más bien brutal, la realpolitik es interesada, digamos, en vez, digamos, del bien común, se requiere más bien el ejercicio del poder en beneficio propio, y hay toda una tendencia, en la literatura brasileña hay toda una tendencia de una visión político-partidista individualista con liderazgos individualistas. Entonces, digamos, un poco Evópoli pareciera ser que está como fuera de foco en esta realpolitik. Entonces, ¿de qué manera? Habría que preguntarle a ellos si pudiesen plasmar esta idea, digamos, tan bonita en el fondo y tan idealista de lo que debiera ser, digamos, la buena o la alta política. No sé quién de los dos quiere... A mí me gustaría hacer una observación. Antes que nos vayamos a la pausa. Vámonos. Yo creo que hay que hacer memoria, y en eso el libro espero haga justicia, en que la historia de Evópoli le tocó asumir grandes responsabilidades y no en un plano simplemente declarativo. O sea, cuando Sebastián Piñera estaba en su segundo gobierno y se produce el estallido, fueron dos militantes de Evópoli, Gonzalo Blumel en Interior e Ignacio Briones en Hacienda, los que asumieron las principales responsabilidades del Estado. Gonzalo Blumel, además de tener el desafío del orden público, ahí donde había un desborde, habrá que recordar, condujo también la negociación política que desembocó en el acuerdo del 15 de noviembre, que le dio una salida institucional y democrática a lo que era un estallido social. Sí. Eso es política de verdad, realpolitik. Cuando Ignacio Briones se vio enfrentado a las presiones de gasto, se desarrolló un fondo y, más allá de la voluntad nuestra, se llevaron adelante los retiros previsionales. ¿Qué hizo Evópoli? El único partido en Chile que seriamente votó en contra de todos los retiros previsionales.
Eso es realpolitik también. Por supuesto que eso tuvo un efecto negativo, nos tuvo costos electorales, pero ser un partido serio es una definición que tomamos con todas las dificultades que eso tiene. Solo quiero decir de que Evópolis ha estado metido en problemas reales y la última que quiero destacar es la reforma previsional. La responsabilidad que tuvo Felipe Kast, Luciano Cruzcoque e Ignacio Briones en la dimensión técnica fueron muy importantes para poder sacar adelante una reforma que ayude directamente a los chilenos. Perfecto, con esa reflexión nos vamos al corte, el primero de esta noche, agradeciendo por supuesto que estén con nosotros. A la vuelta nos vamos a meter de lleno en la cuenta pública 2025, este discurso presidencial que sella el último del gobierno de Gabriel Boric y que tiene todavía un condimento especial. Se va a realizar finalmente el 1 de junio, puede haber algún factor que cambie el calendario, lo resolvemos a la vuelta de la pausa. Sigue Pulso por Antofagasta Televisión. Bien, estamos de regreso junto a ustedes haciendo Pulso por las pantallas de Antofagasta Televisión. Vamos de lleno. Juan Manuel, ¿cuáles son las expectativas y los principales focos de atención que debiese incluir esta cuenta pública 2025, la última del presidente Gabriel Boric? Mira, Eduardo, hay tres temas en los que como país estamos urgidos hace tiempo ya en realidad y que en los últimos meses además han tomado mucha fuerza. Uno tiene que ver con seguridad. No. El segundo tiene que ver con la estrechez fiscal que estamos viviendo, el bajo crecimiento económico como país y la falta de empleos. El día de ayer, de hecho, se entregó la nueva tasa de desempleo, en donde tenemos a casi 1 millón de chilenos que hoy día no tienen trabajo. Y el tercer punto que hemos visto también en los últimos meses y que comenzó, de hecho, aquí en Antofagasta, en realidad hace 1 año y medio, tiene que ver con la corrupción y la falta finalmente de gestión pública en el Estado y lo mal que está funcionando el Estado. Eso para mí son 3 temas centrales de urgencia ciudadana que conectan con las preocupaciones de todos y que yo esperaría que el presidente este domingo se refiera a ellos y cómo esperan lo que le queda de gobierno poder hacerse cargo de esos temas. Ahora, inicialmente está pactado este domingo, está la posibilidad cierta también flotando ahí en el aire, ha generado bastantes comentarios sobre el nacimiento de la hija del presidente y eso podría atrasar o cambiar las fechas finalmente de la cuenta pública. Eso como un punto para que usted lo tenga ahí presente en la casa. A ver, Hernán, cuando Juan Manuel nos comenta estos 3 puntos importantes, el presidente en esta cuenta pública tiene que hacer una mirada prospectiva de lo que le queda de gobierno, tiene que buscar proponer algún tipo de proyecto materializable en los cortos meses que le quedan para revertir algunas situaciones, o va a ir quizás desde la línea de un mea culpa del gobierno. ¿Por dónde lo miran también desde tu visión? No, mi impresión es que esta es la última cuenta pública del presidente Boric. ¿Sí? Y los presidentes en sus últimas cuentas públicas dibujan lo que se llama el legado, ¿cierto? Sí. Ponen los focos, ponen las luces de cara a la ciudadanía en las cuestiones que son valiosas y que van a quedar. Y por supuesto, el presidente, que yo soy un opositor, pero reconozco que es un gran orador, va con palabras muy lindas a construir años de maravilla, un país que crece y que está... Yo lamentablemente creo que la gran mayoría de los chilenos piensa una cosa distinta, más allá de lo bien que habla el presidente. En la última encuesta CEP el presidente tiene un 22% de aprobación. Un 22% de aprobación. Entonces, yo creo que hay una cosa bastante crítica. Por algo la gran mayoría de los chilenos están pidiendo un cambio. Y yo para esta cuenta pública creo que van a haber palabras, digamos, de buena fe, pero la realidad es que los chilenos hoy día quieren mucha más seguridad, quieren más orden, quieren que haya una cosa mucho más decidida en materia de crecimiento y empleo. Decía Juan Manuel lo que está pasando en materia de desempleo, lo que está pasando en corrupción, lo que está pasando en materia de licencias médicas. ¿Cierto? Esto es una cuestión que tiene a la gente enrabiada. Entonces, creo yo que ojalá el presidente tenga una cierta empatía con las molestias y las prioridades ciudadanas y no esté tan solo en la construcción de un legado que en fin, es legítimo que busque tener, pero tal vez pueda terminar estando muy desconectado de las grandes mayorías. Doctora, las cuentas públicas, al menos las 3 anteriores del presidente Boric, según los análisis que surgen a posteriori, han hecho aumentar la percepción y la aprobación, entre comillas, ¿no?, de su gestión. Han durado poco, eso sí, son casi un veranito de San Juan, muy cortito.
Pero ¿podría pasar esto en esta cuenta pública? ¿De qué se podría agarrar? Quizás una aprobación, una mirada favorable o benevolente con el gobierno de Gabriel Boric en esta última cuenta pública. Sí, lo que pasa es que yo creo que, bueno, digamos, hay mucha literatura también sobre emociones y política. Entonces yo creo que hay algunas cosas bastante significativas. No sé si la palabra es interesante un poco en la política de Gabriel Boric, que es relacionado con, bueno, un poco la política de Alcoa, que la política de Alcoa es un poco transparentar los espacios privados a los espacios públicos. Entonces yo creo que la ciudadanía está más preocupada que nazca el bebé o la bebé a la cuenta pública propiamente tal. Es una cosa súper emocional y supongo que eso también pudiese ser entendido como una estrategia política de carácter bluff para tapar otras cosas. Y también en esta política de Alcoa, el caso convenios también, que nos impacta directamente, también tiene mucho de eso. Es decir, de qué manera una parlamentaria, digamos, dice que no sabía la situación, pero realmente pareciera ser que sí sabía, dado que compartía la alcoba y mucho más con su compañero que está, o que ex compañero que estaba implicado. Entonces yo creo que hay mucha, y para qué decir el caso Monsalve, o sea, el caso Monsalve también es una cosa de política de alcoba pornográfica, diría yo, en el sentido en que es grotesca. Entonces ese tipo de cosas efectivamente fueron manchando de manera significativa este gobierno, porque en realidad este gobierno planteaba una idea aspiracional, digamos, trascendental en términos axiológicos, valóricos, que no ocurrió. O sea, eran ellos, digamos, con una moral superior al resto de los chilenos y ocurrió todo lo contrario. Entonces yo creo que, digamos, el componente emocional, y no lo pongo, digamos, porque soy mujer, simplemente porque analizo política desde distintas variables, me parece que es mucho más significativa en los niveles de aprobación, que hay incluso investigaciones científicas al respecto. Toda la teoría de apego que estudian unos colegas en psicología en la Escuela de Psicología de la Universidad Católica del Norte. Entonces, la emocionalidad en la política, entonces, ¿qué expectativas tener? Seguramente la gente va a estar más pendiente del emocional. Ahora, señalar, y con esto termino, que si bien Gabriel Boric ha tenido niveles de desaprobación bastante significativos, pero sus oscilaciones térmicas políticas no han sido tan significativas como el caso de Sebastián Piñera o Michelle Bachelet. Entonces, digamos que se ha mantenido, uno pudiese decir, se ha mantenido parejito, no ha tenido oscilaciones tan significativas de aprobación y desaprobación. Digamos, en ese sentido me parece algo importante. Y las condiciones estructurales complejas que también que ha tenido este gobierno. Simplemente señalar que las expectativas están más puestas, creo yo, en la emocionalidad, que a lo mejor en un discurso tan racional, pero comparto con Hernán que seguramente digamos, último discurso va a ser un discurso que trate de instalar narrativas de hitos que posiblemente la gente olvide al día siguiente. Juan Manuel, la doctora deslizaba un concepto que es bien interesante, esta superioridad moral con la que llegó la coalición gobernante en un inicio. A tu mirada, a la mirada también de la derecha más liberal, de Evópolis, y creo de la derecha en su totalidad, ¿son infortunios propios los del gobierno o se encontraron con un ambiente tan hostil que esa superioridad moral se empezó a fracturar al punto de quebrarse en algunos casos de manera bien irreversible? No sé cómo lo ven ustedes. ¿Qué se encontró el gobierno? ¿Son errores propios o es el entorno, el ecosistema lo que lo hizo bajar? Mira, Eduardo, la pillería no tiene color político. Eso es transversal en la sociedad y en el sector público y en el sector privado. Y eso nos obliga a todos, especialmente a quienes participamos de política y en la política y en la administración pública, a ser muy vigilantes respecto a nuestros pares y cómo se usan los recursos, qué sé yo. Donde está la diferencia, donde estuvo la diferencia en este caso, es que quienes dijeron que tenían un estándar moral distinto, y en su minuto esto tuvo consecuencias graves, porque no estuvieron disponibles, ¿verdad?, a pactar con la antigua concertación en su minuto, a hacer coalición con ellos, porque tenían, si no me equivoco, fue Giorgio Jackson e Insulza el que le dijo que tenía un estándar moral distinto al de él y que por lo tanto no podía hacer alianza con él. Quienes se subieron a la escalera de la superioridad moral fueron ellos solos. Y luego, por la fuerza de los hechos y por lo que vimos, y por la falta de reacción, por las malas reacciones que tuvieron una vez que estaban gobernando, más bien de haber tapado estos eventos que de haber reaccionado como uno esperaría, por ejemplo en el caso Monsalve, con todo lo que se tomaron en tomar distancia respecto de él, dada
la situación por lo que se le estaba acusando. Lo mismo en el caso de las fundaciones, donde hemos visto hoy día, sabemos hoy día, pero un año después de que comenzaron, verdaderas organizaciones sociales que se orquestaron para utilizar fondos del Estado con otros fines, aparentemente con fines políticos, todavía no lo tenemos claro. Pero esto empezamos a ver las primeras luces de esto hace un año y medio y las reacciones del propio gobierno no han sido claras. O sea, solo luego de las filtraciones y las investigaciones que ha estado haciendo el Ministerio Público es que ellos han tomado acción sobre esto. Entonces, son ellos mismos los que se han caído de esa escalera de la superioridad moral frente a la que se subieron. Sí quisiera agregar una cosa, Eduardo, a propósito de un ambiente que podría generar el presidente también en su cuenta pública. Una característica que ha tenido él es que las cosas en las que se ha podido avanzar en este gobierno son aquellas en las que pudo acordar con la oposición, en particular con Chile Vamos. Por ejemplo, en materia de pensiones, por ejemplo, en materia de seguridad. Pero en ambas cosas, cuando él era candidato, y todo su sector, ¿verdad?, no solo él, se apoyaba tajantemente a las ideas que hoy día se aprobaron. Ya sea la capitalización individual, por ejemplo, en materia de pensiones, por ejemplo, en el uso de los militares en la Araucanía. El presidente se opuso y votó en contra de todos los estados de excepción que el presidente Piñera solicitó en su minuto, y resulta que hoy día tiene el récord de ser el presidente desde el 90 a la fecha que más estados de excepción ha declarado para poder resguardar la seguridad. Entonces, esa vuelta de carnero que ha dado el presidente, si él hiciera un mea culpa de eso, en mi opinión, podría ayudar a que los extremos dejen de tener tanta relevancia como están teniendo hoy, con discursos rimbombantes, pero que luego no son viables en la práctica, y que ayude a construir un espacio, una energía positiva en el sistema político de acuerdos, que es la forma en la que avanza Chile, es la forma en la que más avanzó Chile en los 30 años, que más crecimos y que avanzamos en todos los indicadores sociales, y que es la forma en la que tiene Chile hoy día de seguir avanzando y desarrollándonos en todas nuestras multiplicidades de problemas que tenemos como sociedad. Estos últimos días leí una columna en El Mostrador donde una serie de expertos prevén lo que puede ser la cuenta pública del 1 de junio. Y ellos utilizaban un concepto que lo anoté textual para no errar: electorización de la cuenta pública, donde habla Hernán también que esto puede definir los signos, el destino de la carrera electoral de aquí en noviembre. ¿Tú crees que este próximo domingo eso va a entrar a tallar? ¿Puede significar algo de aquí a finales de año? Yo creo que de todas maneras el elemento electoral está arriba de la mesa. Hay elecciones primarias en un mes más. Y no cabe ninguna duda que el presidente va a buscar, además de trabajar en su legado, movilizar a sus bases, para que vaya gente a votar por de pronto. Hay mucha gente en la izquierda que está mirando, producto de todo lo que está pasando en materia de desempleo, en materia de corrupción, en materia de, en fin, de que en un mes más poca gente vaya a votar y ese mismo día pueda ganar alguno de los 4 candidatos esa primaria, sí, pero en realidad se pierda de lleno la elección importante que es en noviembre. Entonces yo creo que efectivamente el presidente va a buscar hablarle a su base, va a buscar revitalizarla y va a haber una dimensión electoral, no cabe ninguna duda. Yo espero que juegue en una cancha más grande, yo espero que le hable a todos los chilenos, yo espero que destaque lo que él le considere valioso, por ejemplo, la reforma previsional, que es algo que yo creo que todos los chilenos valoran. Hay avances concretos en materia de seguridad. Falta mucho, pero hay cosas que se han hecho que yo creo que vale la pena destacar, pero ojalá tengamos claro de que hay que gobernar hasta el 11 de marzo del próximo año y que el presidente no se desvíe de ese objetivo. Claro. Francis, la aterrizo también un poquito en lo local. ¿Cree usted que algunas temáticas con una mirada más regional, por qué no hablando de Antofagasta, pueden estar presentes quizá de manera más tangencial o más directa en la cuenta pública? ¿Qué rol cumple también la ciudadanía de regiones en las prioridades, en la lista de prioridades que puede tener el gobierno de aquí a la cuenta pública? Sí, yo no soy tan optimista en que él haga una autocrítica. O sea, el poder, digamos, tiende a generar una política más bien narcisista o de caballos de carrera, entonces difícilmente haga una autocrítica. Yo la verdad es que soy bastante pesimista en política. Y dentro de ese pesimismo, yo tengo la impresión de que tampoco las regiones han logrado estar presentes, están presentes en el discurso público, en el discurso más bien centralista.
Pero en el caso digamos, del norte, hablemos del norte grande, que comúnmente se le conoce, yo creo que el tema de la migración, pero curiosamente yo creo que tampoco va a estar presente en el discurso del presidente, tampoco entiendo yo que estuvo, digamos, como punto en su campaña. Digamos, hay algunas acciones que se han tomado, pero no es tan claro. Entonces, la problemática de la migración yo creo que es un tema que a nosotros directamente nos atañe. También entiendo que a la región metropolitana, pero sobre todo al norte, es un tema que debiera estar presente en el discurso. Con medidas concretas también es relativo, porque en el fondo ya estamos en un periodo digamos, del pato sentado, es decir, ya el gobierno prácticamente se acabó. Entonces, difícilmente que se proyecten medidas que sean más de Estado que de gobierno. Entonces, simplemente, más bien cerrar de la mejor manera que se pueda al gobierno y un poco tirarle la posta al gobierno que venga y que seguramente sí se va a tener que preocupar por los temas, por las problemáticas de migración en el norte. Nos vamos a la otra vereda, Juan Manuel, a la oposición. Bien Hernán lo decía, hay que gobernar hasta el próximo 11 de marzo, ¿no? del 2026. En base a lo que escuchemos del presidente este próximo domingo, ¿la oposición crees tú que va a estar en una trinchera solamente escuchando, criticando, tratando de proponer ideas, tratando de manera conjunta en trabajar, más allá de las intenciones políticas que cada uno pueda tener para la papeleta de noviembre? Estamos hablando, ¿crees tú que se pueda llenar un camino interesante entre la coalición gobernante, la oposición, o se puede dividir todavía más la opinión pública en eso? Mira, naturalmente depende de quién lo que diga el presidente. Lo que a nosotros nos interesa son los resultados que tenga este gobierno de cara a los chilenos. Si lo que él está proponiendo es viable en el tiempo que le queda y le hace bien a Chile, la oposición va a estar siempre disponible a conversar ese tipo de cosas. Ahora, si nos quedamos solo en palabras bonitas, algo que mencionaba Francisca hace un rato, ¿verdad? Y Hernán también, que tiene que ver con los atributos del presidente como orador. Bueno, nosotros la atención la vamos a poner en la capacidad que eso tenga de generar resultados. ¿Cuál es el resultado que nos importa a nosotros? Aquello que le hace bien a Chile. Entonces, en la medida que él esté alineado con las necesidades que tienen los chilenos hoy día, estaremos disponibles para la conversación y el diálogo político. En ese sentido, no solamente para ir cerrando este bloque, la cuenta pública se ha transformado, se podría transformar en un ejercicio meramente propagandístico, tiene necesariamente que ver con un rol de supervigilancia, de fiscalización. ¿Cuál es la importancia también que los medios le dan a esto en un momento que es clave? Porque tú recién, no sé si Juan Manuel o tú lo mencionabas, estamos en una crisis de credibilidad, de representatividad, de legitimidad. Todos los paradigmas que nosotros teníamos como chilenos más o menos bien firmes, bien anquilosados, se han ido quebrando. ¿Sientes tú que esto puede generar una distinción en base a lo que venimos viviendo en el último tiempo? Bueno, yo creo que esta cuenta pública está con poco rating. Yo creo que no hay en la conversación de la ciudadanía mayor interés. Yo creo que el día a día, las urgencias sociales, llegar a fin de mes, el miedo, son las fuerzas dominantes en la ciudadanía. Y yo hablaba con algunos parlamentarios de Evópolis y de Chile Vamos ayer y me comentaban de que ellos sentían en el Congreso de que no había mayor tracción y que esta cuenta pública iba a pasar un poco colá. Yo creo que ese es un cuadro anímico que habla mucho. El Congreso es un buen termostato para ir. Claro, ellos tienen una cierta conexión territorial con todas las regiones. Entonces, yo intuyo de que no va a ser tan tema el día lunes qué dijo o no dijo el presidente. Eso es como un cuadro general. Lo segundo, creo, y voy a tu pregunta de fondo, la política, a propósito de que la doctora decía que ella era pesimista respecto a la política. Bueno, la política se ha transformado en algo muy ajeno a la ciudadanía porque dejó de tener efectividad. Dejó de tener resultados, parece un grupo de gente peleando todo el día, entonces el Congreso parece más un circo que un grupo de gente deliberando, chao. Pero ¿dónde la política ha logrado mantener un vínculo valioso? Es a nivel municipal. Ahí miren ustedes lo que pasa con las figuras de mayor valoración en distintas partes del país. Me imagino que en Antofagasta también. Los alcaldes están muy cerca de la ciudadanía. Lo que hacen es concreto. Los ciudadanos visualizan cómo su acción cambia vidas. Y si lo hacen mal, lo sacan. Y yo creo que esa es una lección que tiene que mirar con mucha atención la política en general, porque la democracia, si es sin resultado, bueno, la gente se aburre y empieza a buscar alternativas fuera de la democracia. Ahí está. Nos vamos a la pausa, marcamos el segundo quiebre a esta hora de la noche.
A la vuelta de la pausa nos vamos a meter de lleno en la campaña electoral presidencial y parlamentaria, haciendo quizás una bajada también en lo local, pero abordando el amplio espectro a nivel país. Pausa y continuamos. Sigue Pulso por Antofagasta Televisión. Estamos de regreso y habíamos dejado la premisa sobre la mesa, ¿no? Sobre el tapete de la conversación. Doctora, comienzo con usted de lleno. Vamos a entrar a la campaña electoral a nivel presidencial y parlamentario. De aquí a poco tiempo más ya se van a ir perfilando nombres con mayor ventaja. ¿Cómo ve usted, cómo evalúa el clima político actualmente ya casi a punto de ingresar a mitad de año, junio? Sí, es complejo, digamos, clasificar o determinar digamos, el termómetro político, pero sin duda hay una variable que es una variable interviniente o serendipity en política, que es que estamos en año electoral, o sea, eso está claro, y estamos en año electoral donde en realidad lo que dice la teoría es que la gente se siente más cercana, a pesar de lo que decía Hernán, a ir a la votación presidencial que tanto, digamos, a votaciones más locales. Eso en primer momento. En segundo, digamos, de qué manera se van configurando los liderazgos dentro de las distintas coaliciones políticas, que eso también es significativo. Y como las primarias, en el caso de la centroizquierda, digamos, develan un know-how de la centroizquierda, pero también constituyen una plataforma para ir posicionando un nombre que pudiese o no pudiese ir a la segunda vuelta. Y en el caso de la centroderecha, digamos, no digamos un acuerdo hacia una candidatura única, pero sí acuerdos, digamos, de listas parlamentarias, que también me parece que es bastante significativo, pese a que uno vea a una derecha bastante fragmentada. Y tal vez digamos, un tercer elemento que es significativo en el análisis es la valoración o la evaluación que hace finalmente la ciudadanía del gobierno, y en función de eso determina, digamos, su intención de voto. La región de Antofagasta es bastante sui generis, ya lo sabemos. Figuras como Franco Parisi prácticamente arrasan en el norte y son outsiders de la política, pero una cosa bien curiosa que se dicen outsiders, pero están haciendo política. Entonces, ahí hay un fenómeno, digamos, un poco distinto al resto del país. Juan Manuel, ¿por qué la figura de Carolina Toá, de José Antonio Kast, se está posicionando y se van perfilando ya casi desde el inicio de la carrera hasta lo que llevamos ya en la medianía de llegar a la meta? ¿Por qué se siguen posicionando como los líderes de esta carrera presidencial? ¿Qué ves tú en ellos o qué ves tú en la población que puede encontrar en estas dos figuras? ¿Te referías a Evelyn Matei, perdón? Perdón, Evelyn Matei, no Carolina Toá, Evelyn Matei, disculpen el exabrupto. Matei y Kast, ¿por qué ellos siguen liderando la carrera? Sí, bueno, hay una característica que vemos hoy día en el sistema político, que es que tenemos alternancia. Si se fijan, en las últimas 4 elecciones siempre ha habido alternancia y no nos gusta lo que hay. En particular, además, este gobierno ha tenido muy malos resultados, muchas dimensiones que ya las hablamos en el panel anterior, ¿verdad? Pero eso termina finalmente diciendo a las personas que lo que quieren es un cambio. Y hoy día el cambio lo representa Evelyn Matei. José Antonio Kast en esto es una persona que también ha sido consistente en mostrar una alternativa desde ya hace varios años. Esta es su tercera aventura presidencial. Entonces se le reconoce también como alguien que quiere hacer un cambio, y por eso ambos en el fondo muestran un liderazgo distinto a lo que está haciendo el gobierno. En el caso particular de Evelyn Matei hay 3 elementos que a mí me parece que son esenciales y que, ¿por qué creo yo que es la mejor candidata de cara a las elecciones de noviembre? Lo primero es que tiene la experiencia para gobernar en tiempos complejos y difíciles como los que estamos viviendo hoy día. Es una persona que ha estado en una municipalidad, en el Congreso, en el Ejecutivo, y por lo tanto conoce cómo funciona el Estado y por lo tanto es capaz de hacerse cargo de los problemas que hoy día tienen los chilenos. Segundo, tiene los equipos con quienes gobernar y trabajar. Equipos que han trabajado antes en gobierno y que por lo tanto conocen también cómo funciona el aparato público, para que cuando tú dices que vas a hacer algo, lo puedas efectivamente hacer y no te ocurra lo que vimos muchas veces en este gobierno. Y un tercer elemento que me parece muy importante es que ella le habla a todos los chilenos. Ella no le está hablando solo a su base de votantes, ella le está hablando a todos. Entiende que cuando tú eres presidente y tienes que gobernar para todos, requieres de poder hablar con otras fuerzas políticas y de sumarlos en un pacto de gobierno, de sumarlos en acuerdos para poder avanzar. Y eso es algo también que la hace única, algo que no tiene José Antonio Kast, ya lo vimos de hecho en la última elección presidencial, que luego
de cara a la segunda vuelta, él no es capaz finalmente de ganarle a la izquierda, justamente por eso, porque él le está hablando a su nicho, a su sector. Interesante, Hernán, porque claro, acá vemos que se contravienen dos temas bien interesantes en el último tiempo en nuestro país. Primero, pareciera que hubo un momento donde los chilenos querían apostar en la política por refrescar un poquito los nombres, las caras, una renovación, una nueva generación, una nueva camada que podía surgir. Pero resulta que va liderando un nombre como el de Evelyn Matei, que es de la vieja guardia, que es una vieja conocida de la política chilena, donde se generó nuevamente ese clic que los chilenos vuelven a apostar sobre seguro, ¿no? A lo que uno ya conoce. Bueno, yo creo que la explicación a esa pregunta, que es muy buena, es que hace 4 años muchas personas de buena fe pensaron de que Gabriel Boric, un joven que había sido solo diputado, que tenía un carácter impugnador, ¿cierto? Que decía que los cambios había que hacerlos porque había que tener la voluntad, pero que no tenía experiencia, no conocía el Estado, nunca había estado en el Ejecutivo, terminó como presidente de la República. Mi impresión es que 4 años después los chilenos no quieren volver a improvisar. No quieren probar con algo nuevo. Y creo que Evelyn Matei es una persona que todos conocemos. Sí. Hace muchos años fue diputada, fue senadora, fue ministra, fue alcaldesa. Conoce el Estado. Está acompañada, como decía Juan Manuel, de equipos con mucha trayectoria. Y yo creo que la pregunta clave es que muchos se hacen por algo, lleva meses liderando la carrera presidencial. Sí. ¿Quién es capaz de hacer los cambios? ¿Quién es capaz de mejorar la seguridad en Chile? ¿Quién es capaz de combatir efectivamente al narcotráfico, la inmigración irregular? ¿Quién es capaz de echar a andar nuevamente el motor del crecimiento para tener mejores empleos y mejores sueldos? Mi impresión es que, más que preguntarse por un tema de nueva generación o vieja generación, hoy día hay más pragmatismo en muchos electores y lo que quieren es resultados y efectividad. Y ven en Evelyn Matei una persona que tiene las capacidades. Y cuando uno ve las encuestas y dice, oye, ¿quién tiene más capacidad para poner orden público? Y Evelyn Matei tiene una posición muy importante, lo mismo en materia de economía. Y bueno, y en otras materias. Yo creo que esa es la clave que hay detrás de esta elección. Por ejemplo, una figura de Johannes Kaiser que todavía se ve más radical en algunas propuestas en materia de seguridad, por ejemplo. Bueno, Johannes Kaiser, que estuvo hace un mes y medio marcando 15 puntos en la espontánea, en la encuesta Cadem, por ejemplo, hoy día ya está marcando 6. Bajó considerablemente. Mi impresión es que ese fenómeno, un poco como la espuma, subió muy rápido, bajó muy rápido. Pero fue un entusiasmo de algunas personas que yo creo que quisieron manifestar algo en Johannes Kaiser. No creo que la gente vaya de libertaria por la vida. Mi impresión es que fuera nítido en materia de seguridad, nítido en materia de inmigración, es algo valioso. Ahora, luego de escucharlo, mucha gente dice, bueno, veamos más adelante, porque carrete para estar en la moneda, este muchacho yo creo no tiene, ya aprendimos con Boric. Y yo creo que al final esta va a ser una pregunta súper sustantiva y que hay muchas personas que están mirando entre José Antonio Kast y Evelyn Matei, quién tiene capacidad, equipos y experiencia para sacar esa tarea adelante. ¿Se están adaptando, doctora, las campañas políticas a las reales demandas sociales de los chilenos, a la opinión pública, o es a la inversa? Que uno vamos a tener que subirnos al carro de él que nos parezca la mejor opción en la papeleta. Sí, uno también podría preguntarse si quienes son candidateables son las mejores candidaturas y yo tengo la impresión de que sí. Líderes, o sea, yo creo que realmente hay candidaturas que tienen, digamos, una meritocracia. En el caso de Evelyn Matei y de Carolina Toá, o sea, hay una meritocracia y en el caso de Evelyn Matei, a propósito que le gusta la palabra justicia, hay una justicia de género, porque Evelyn Matei siempre se tuvo que bajar frente a candidatos perdedores como Joaquín Lavín, o sea, eso hay que reconocerlo. Lo que plantea Harold Bayer en una entrevista que le hace La Tercera es que en realidad Evelyn Matei tiene que diseñar mejor, en este caso, su proyecto político en términos de ya no pensar en acercarse a una derecha más radicalizada, porque ya están las candidaturas que hay, sino que más bien concentrarse en un centro y enfrentar, en este caso, o sea, pareciera ser que el enemigo único cuando se habla en estrategia política o en propaganda, en realidad, no es Carolina Toá o quien, digamos, finalmente salga de la izquierda, sino que más bien sus oponentes están digamos, en las mismas filas digamos, de la derecha, perdón. Entonces ahí hay un enemigo, hay dos enemigos
únicos ahora, pero habría un enemigo único, con el cual posiblemente a lo mejor vaya a segunda vuelta, viendo las encuestas en realidad, o la encuesta CADEM. En ese sentido, yo tengo la impresión de que ahí todavía la ciudadanía no percibe este enfoque o este diseño político tan estructurado, esta narrativa tan estructurada con respecto a una centro derecha. Ahora, yo comparto el punto de Hernán, que efectivamente hay equipo, que Evelyn Matei conoce el Estado, o sea, efectivamente tiene el know-how para ser presidenta. Y a mí particularmente me gustaría que fueran dos candidaturas, Carolina Toá y Evelyn Matei, es decir, dos mujeres que se enfrentaran y que la prensa no fuera tan dura como lo fue anteriormente cuando fue Michelle Bachelet y Evelyn Matei, donde prácticamente a Evelyn Matei la trataban como el arroz que acompañaba. Juan Manuel, ¿hay algún cambio en la percepción de la ciudadanía referente a las primarias, por ejemplo, que si van a estar presentes en el oficialismo, no así en la oposición? ¿Cambia algo ello? ¿Qué prioridades sientes tú que son número uno en la gente hoy en día? Te anexo de la pregunta recién cuando me respondías cuáles son las prioridades que debiese mencionar el presidente en su cuenta pública. Acá, de la ciudadanía a la carrera presidencial. No, respecto a si estar o no en las primarias, eso en nuestra opinión... ¿Incide en algo para la gente? No incide. El eje de la campaña hoy día está en escuchar y en proponer ideas. Y de hecho lo que ha estado haciendo Evelyn Matei es justamente visitando regiones para escuchar desde las regiones dónde están sus dolores desde ese espacio, desde ese lugar, poder proponer cosas. Entonces, por ejemplo, aquí los vecinos de Antofagasta, ¿verdad?, están hasta la coronilla con el vertedero de la Chimba, sí, o con la falta de soluciones habitacionales que uno en Antofagasta te lo recuerdas a diario, porque desde cualquier parte de la ciudad miran las faldas de los cerros y ven los campamentos que crecen y crecen sin detención, ¿verdad? Pero ese es un dolor que está en todo Chile. Y a eso le sumamos cosas que también son de orden nacional, como justamente la seguridad o la falta de oportunidades laborales. Ese es el tipo de cosas que nos piden a gritos cuando salimos a la calle. Y por lo tanto, el foco de la campaña de Evelyn Matei, más que en el ejercicio de dónde nos ubicamos en el eje derecha-izquierda, que es algo que a los que participamos de política nos importa mucho, está en cómo conectamos con esa ciudadanía, cómo hacemos propuestas que sean sensatas y serias para hacernos cargo de sus problemas, y segundo, cómo somos creíbles, tal como lo decía Hernán, en que nosotros sí vamos a poder resolver eso, generar resultados, que es algo que en la política se echa mucho de menos. ¿Les faltó a ustedes también quizás levantar algún abanderado para estas elecciones? Quizá. A nosotros dices como Evópolis. Claro. Nosotros estábamos muy tranquilos de que para el momento político que tiene Chile, el liderazgo que necesitaba el país para salir del estancamiento y volver a movernos era Evelyn Matei. Y eso se demostró, de hecho, en nuestro Consejo General, en donde un 99% del Consejo General, que lo componen más de 100 personas de todo Chile, votaron en favor de Evelyn Matei. Hernán, revisaba ayer una entrevista que ofreciste al diario El Mostrador, ¿no? Donde voy a citarte textualmente para que nos expliques bien y podamos entrar a conversar del otro candidato que va punteando también en algunas encuestas. Comillas, veo a José Antonio Kast repitiendo el mismo guión de Gabriel Boric. ¿Cómo se entiende esta frase para que la gente también caiga en el punto de análisis que tú propones? Bueno, algo mencionaba antes, ¿no? Yo creo que Gabriel Boric tiene cosas que son similares a José Antonio Kast. Tiene una actitud de decirnos que para hacer los cambios lo que se requiere es carácter, como si fuera la mera voluntad lo que cambia las cosas. Yo no veo en José Antonio Kast los equipos, el conocimiento del Estado, la experiencia para poder hacer lo que dice. Gabriel Boric, como diputado, que al igual que José Antonio Kast, esa es fundamentalmente su experiencia política, solo como diputado, no estuvo en otros roles en el Estado, consideraba que toda forma de acuerdo era una renuncia a tus ideales, que era, si tú le das votos a la izquierda, en el fondo estás trabajando para la izquierda. Es una cosa que José Antonio Kast dice, y por eso se votó en contra de la reforma previsional, entre muchas otras. ¿Sí? Esa actitud de decir, si tú votas con el del frente, si negocias con el del frente, renuncias a tus ideales. Fue lo mismo que decía Gabriel Boric a la gente de la Concertación, ¿cierto? Administraron el modelo y con la derecha votaron, hicieron tantos cambios. Bueno, yo creo que esa visión y esa un poco experiencia desde los extremos, desde los polos, ¿sí?, de personas que en el fondo
trasuntan una cierta superioridad moral. A nosotros nos dicen que somos la derecha cobarde, amarilla, porque ellos son la verdadera derecha. Bueno, es parecido escuchar a Gabriel Boric como diputado, ¿cierto?, en el hemiciclo, tratando a la Concertación como gente vendida al neoliberalismo. Entonces yo veo que hay cosas que son similares y quiero iluminar ese punto para que sean los ciudadanos los que se pregunten realmente si José Antonio Kast tiene la experiencia, tiene los equipos para poder hacer todo lo que dice. Yo lo pongo en duda. Me quedo contigo, vamos a ir cerrando algunas consideraciones, breves segundos para que le cuentes a la gente un resumen de lo que hemos venido hablando. Palabras al cierre, Hernán, por favor, si eres tan amable. Yo lo que primero quiero es agradecer esta oportunididad, es un gusto estar en Antofagasta, me tocó como presidente de Bópoli también estar aquí varias veces, gente muy valiosa, además con identidad local. Yo espero que este libro, que se llama La derecha liberal si existe, a todos los que les interese conocer un poco también de la vertiginosa vida que ha tenido nuestro país en los últimos años. A mí me ha tocado encontrarme con gente que ha leído el libro y me dice, se me olvidó, se me había olvidado todo lo que pasó. Claro. ¿Cómo fue lo que vivió este país en el estallido, en la pandemia, lo que fue ese primer proceso constitucional que me tocó participar, ¿cierto? Donde yo creo que se nos escaparon las cabras y finalmente eso terminó en un gran fracaso. Y lo que busco hacerlo, no sé si la doctora estará de acuerdo, es que busco que sea un relato entretenido. O sea, trato de no hacer un ensayo abstracto, conceptual, teórico, sino más bien a través de la vivencia de una persona, iluminar lo que ha sido un periodo de nuestra historia desde la experiencia de la derecha liberal. Entonces a la gente que busque, consulte ese libro, lo lea, por supuesto, se empape, una lectura obligada, ¿no? Pareciera un año eleccionario. Juan Manuel, también la invitación para que tengas palabras al cierre, por favor. Muchas gracias también, Eduardo, y al panel por esta entretenida conversación y a todos quienes han seguido el programa. Por mi parte, terminar que desde Evópoli estamos trabajando desde las regiones con nuestros militantes, con nuestra presidenta regional, Yantiel Calderón, para dar con propuestas que le permitan a Chile volver a correr junto a Evelyn Matei. Y estamos trabajando, tenemos hoy día más de 200 militantes a lo largo de todo Chile, elaborando propuestas en distintas materias que van desde infancia, pasando por oportunidades laborales y crecimiento económico a la modernización del Estado. Así que pronto van a saber de nosotros y pronto van a saber también de nuestros candidatos aquí en la región. Perfecto, doctora, también unos segundos para que resuma lo que hemos conversado en esta horita sí, bueno, solamente agradecer también la invitación al panel. La verdad es que ha sido una conversación de alta política, enfocada en primer momento en este interesante libro sobre la derecha liberal, entender la derecha, las candidaturas de la derecha y de qué manera, digamos, se proyecta el país y la región en un año eminentemente electoral. Ahí está, con esas consideraciones agradecemos la presencia de Juan Manuel Santa Cruz, presidente de Evópoli, Hernán Larraín Mate, abogado y político chileno, que hoy nos presentaba el libro La derecha liberal sí existe. También agradecemos la presencia de nuestra panelista semanal, la doctora en Ciencias Políticas Francis Espinosa. Hoy conversando sobre este lanzamiento, además haciendo un barrido de la cuenta pública de este próximo domingo 1 de junio y cómo se ve la aguja política. Se va moviendo un poquito la brújula en ese sentido en cuanto a las elecciones de noviembre de este año 2025. Muchas gracias por la sintonía, como siempre. Nosotros nos reencontramos el lunes a las 20. Que le vaya muy bien. Fue Pulso, un espacio de propuestas, lo que marca la agenda, las decisiones de futuro, conversaciones y análisis en profundidad. Contingencia y debate. Pulso. Por Antofagasta Televisión.